Hola de nuevo, amigos de Nautilus. En el capítulo de hoy vamos a instalar la bañera de nuestro kayak. Es algo que puede aparentar que es complicado, pero ya veréis como no lo es tanto en absoluto. Así que si te parece interesante, si te suena curioso, no te muevas de ahí, que comenzamos enseguida. Dentro vídeo. Una vez que tenemos la cubierta laminada por exterior, la situamos encima del casco para que se amolde a su forma correcta. He empleado una cincha de carraca, que es algo bastante económico y que nos van a venir muy útiles en el proceso de pegar el casco con la cubierta. Eso lo veremos en el capítulo correspondiente. Lo tenemos anclado, también he usado unos sargentos con el mismo propósito. Y ahora vamos a crear el cuello de la bañera. Para eso, el sistema LP incorpora todos estos trocitos de madera que en principio pueden parecer un tanto liosos y confusos, pero ya lo veis como es fácil y simple. En la documentación del kit Atoni está especificado todo el protocolo de instalación de todos estos listones. El primer paso para instalarlos es lijar todo el perímetro donde van ubicados estos listones para formar el cuello. Todas las piezas que conforman el cuello de la bañera están especificadas, como comento, en la documentación del kit Atoni. La primera capa es muy obvia porque lleva incorporada la muslera y el resto de las capas, hasta 4 alturas, hasta 4 capas, están formadas a modo de ladrillo, se cruzan unas con otras, nunca van a coincidir las uniones. Pues empezamos a construir capas. Y si queremos facilitar el trabajo, antes de empezar las podemos separar por capa y así directamente no tenemos que estar dudando si es una o es otra. Esto lo vamos a pegar con resina epoxi ligeramente pesada. Se podía emplear directamente la resina, que es un fantástico adhesivo para la madera, pero como es demasiado líquido, se infiltra en la madera se la chupa y nosotros queremos que nos quede una capa de adhesivo entre medias de cada capa, con lo cual pesamos un poquito, puede ser alúmina, puede ser en fin, con cualquier aditivo que pese un poquito la resina. En esta fase de la construcción es cuando de nuevo el sistema LP facilita, simplifica el proceso constructivo. Construir una bañera de un kayak es algo que puede ser a veces engorroso y muy complicado. De esta forma lo simplificamos, facilitamos el trabajo hasta el punto que se convierte en una de las fases del trabajo que seguramente resultará más amenas e incluso divertida. Aquí llega el momento que podemos tomar dos formas de enfocar el trabajo. Una es pegar capa y capa y cuando esté endurecida la primera, pegamos la segunda, ayudados como siempre con nuestras fantásticas pinzas metálicas, que para esto es fundamental y muy interesante, o intentar hacerlo una capa sobre capa, con el peligro o la complejidad de que se pueden patinar unas sobre otras. Aquí, si somos más o menos osados, tenemos que tomar un camino u otro. Los dos son perfectamente viables. Nosotros, como somos osados, vamos a intentar pegar las 4 de golpe. ¿Lo conseguiremos? Vamos a ver.
cuello de la bañera totalmente terminado. Hemos completado las 4 alturas. Yo, por la experiencia que he tenido al pegar todas juntas, creo que os puedo recomendar. Es un poquito más laborioso y se necesitan más pincitas y más sargentos, pero el trabajo se acelera bastante. Si no os atrevéis, acordaros siempre tenéis la posibilidad de hacerlo paso a paso. A ver, un detalle importante. El kit Atoní incorpora una quinta altura para el cuello de la bañera para que vosotros decidáis si colocarla o no colocarla. Si colocáis esa quinta altura, el trabajo del labio de la bañera que haremos posteriormente se facilita. Nosotros queremos que con esta altura es suficiente para la gran mayoría de los cubrebañeras y facilita las maniobras de esquimotaje sobre la cubierta trasera. Bien, pues ya ha pasado una noche de que pegamos el cuello de nuestra bañera. Ya hemos quitado todos los sargentos, todas las pinzas. Esto queda tremendamente duro. Ya podemos incluso mover la cubierta sin ningún tipo de problema. Al pegar todas las capas, como hicimos en el vídeo, de una sola vez, corremos el riesgo que existan, digamos, distorsiones, que una capa se desplace sobre la otra y queden pequeños escaloncitos. Lógicamente, si queda un escalón por dentro, va a quedar por fuera. Nada que la lija no pueda corregir. Si a este proceso le tenemos, pues como comentaba, lo podemos hacer capa por capa y tenemos más control sobre la situación del encolado. Pero bueno, ya lo tenemos terminado, fuerte. Y ahora tenemos que tomar una decisión. Lo primero, de luego, es perfilar todo el cuello, tanto por dentro como por fuera. Aquí usamos otra vez la plaqueta semiflexible, acompañando a la lija, para no distorsionar la curva de nuestra bañera. Hay otra posibilidad, que bueno, si no podéis encontrar una plaqueta de este tipo, que puede ser cualquier cosa, este tipo de lija que es muy rígida, es la lija que viene con las lijadoras de banda. Es como hacer un cilindro, como cerrado, y yo he cortado una sección. Entonces esta lija es muy rígida. Entonces puede servir para usarse por sí sola, sin ningún tipo de plaqueta, para lijar este tipo de superficies. Si no encontráis una placa, este truquito puede venir muy bien. Os comentaba que ahora tenemos que decidir. Podemos dejar la bañera tal cual en madera vista, que tenemos que laminar, con lo cual lijamos y empezaremos a laminar, ahora veremos cómo. Podemos, como en nuestro caso, que vamos a hacer la bañera revestida en fibra de carbono, que veremos el proceso ahora, donde vamos a colocar una cinta de carbono en el perímetro, ¿sabes? O podemos pensar en pintarla, en negro o de cualquier tonalidad, con lo cual usaríamos fibra de vidrio y luego terminaríamos con pintura. Pero el proceso ahora mismo va a ser lijar, perfilar, para colocar el solape del labio de la bañera. Ya tenemos el perímetro del cuello de la bañera lijado tanto por dentro como por fuera. En la zona de las muleras yo he hecho un bisel, he afinado para quitarle grosor, simplemente por estética. Esto podéis hacerlo o dejar de hacerlo. Y ahora el siguiente paso, antes de colocar el labio de la bañera, es laminar el exterior. En mi caso, como voy a colocar la bañera en fibra de carbono, revestida en fibra de carbono, voy a usar esta cinta que es muy cómoda, que tiene 2,5 centímetros, y voy a pegarla en todo el perímetro, voy a laminarla. Esto también lo puede hacer con fibra de vidrio, no hace falta que sea cinta, o incluso no hacerlo. Simplemente dando lija, damos capa de cobertura de resina, es suficiente, porque el cuello tiene la suficiente fortaleza para que esto no sea necesario. En este caso, principalmente lo hago por estética, para cuando se vea el cuello, se vea también el carbono, igual que se va a ver en toda la cubierta de la bañera. Para calcular el largo, que no hace falta de cinta de carbono, lo mejor es rodear el perímetro de la bañera y dar un corte un poquito pasado. Ahí. Ahí lo tenemos. Trabajar con cinta de carbono, de fibra de vidrio, a veces nos facilita el trabajo, puesto que esta cinta no tiende a deshilacharse como pasa con el tejido, pero no es imprescindible, es simplemente cuestión
de comodidad. Como existe, yo la empleo. Un método muy interesante para impregnar de resina la fibra de carbono es extenderla sobre una tabla. Yo siempre utilizo la misma, por eso lo tengo así de llena de restos de resina, y de esta forma aplicamos la resina con mucha comodidad. Tenemos que hacerlo por las dos caras, porque uno de los riesgos que tiene la laminación del carbono, que es al contrario que la fibra de vidrio, que cuando se moja pasa de color blanco natural de la fibra de vidrio a transparente, el carbono es negro y continúa negro. Por eso tenemos que tener la certeza de que tenemos toda la superficie bien impregnada de resina y no se queden zonas secas. Ya tenemos nuestro rollito de cinta de carbono y ahora vamos a rodear el perímetro. Bien, pues ya han pasado unas horitas desde que laminamos el cuello de nuestra bañera. Ya está suficientemente duro para recortar el excedente de laminación. En este punto del endurecimiento del laminado, cuando aún no está duro del todo, se corta muy fácil. Cuando esté duro del todo, también se corta, pero ahora es un momento óptimo para recortarlo. Aquí tenemos las dos piezas que van a conformar el labio de la bañera. Por supuesto vienen con nuestro kit Atuanit. Lo vamos a pegar con nuestro amigo Luciano Quirato con el proceso que ya tenemos más que dominado. El labio de la bañera, que antes hemos pegado con el adhesivo cianoquilato, ahora lo hemos laminado a una cara con tejido de fibra de carbono, con los restos, con los retales del tejido que luego laminaremos la bañera por el exterior. El proceso de laminación es exactamente igual con la fibra de vidrio, por eso no lo vamos a mostrar. En el caso de que la bañera fuera acabada en madera vista o bien pintada, podemos hacer esta laminación, que no deja de ser un refuerzo, con tejido de vidrio convencional. Pues ya ha pasado la noche y ya quitamos las pinzas. Bueno, pues esto ya solamente con el contrachapado ya queda tremendamente fuerte. Ahora vamos a laminar, vamos a redondear toda la unión entre el cuello y el labio de la bañera, bien redondito, y vamos a laminar con la fibra de carbono. Para este trabajo de perfilación vamos a emplear la escofina por la parte redonda. Acordaros cuando perfilamos las aristas que primero creamos un plano, un bisel, para luego ir redondeando. Esto es para que tengamos una referencia clara del trabajo. Si empezamos a redondear de primera hora, tenemos el riesgo de hacer en algunas zonas una curva, un radio de curva, y en otras zonas otra, y eso queda fatal. En la zona de las moleras tenemos un punto algo más complicado, puesto que aquí la escofina no puede entrar con el ángulo correcto.
Aquí podemos tomar dos caminos. Es ir rebajando ese bisel con el formón, poco a poco, con el martillo, pom, 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 vamos quedando el bisel. Otra alternativa, que yo la uso porque la tengo, como siempre os suelo decir, es este tipo de cepillito. Es un cepillo japonés que tiene dos curvas. Tiene una curva longitudinal y tiene una curva al ancho. Sería algo parecido en cierta manera a un kayak. Y esto te permite, este cepillo, trabajar en estas zonas. Es una herramienta que no es lo más práctico del mundo disponer de ella, pero para este tipo de trabajo viene muy bien y tampoco es especialmente cara. Un cepillo como este puede rondar de 25 a 30 euros, hablo de memoria. Podéis pensar en adquirirlo o si no, con el formón, con cuidadito, usamos el formón no de pico, sino vuelto, para tener control sobre el corte de la herramienta. Lo voy a hacer un poquito. Esta es una opción y así quedaría con el cepillo. Lógicamente, el trabajo con el cepillo es más cómodo y más rápido. Pero bueno, es algo, como siempre digo, la típica herramienta que no es imprescindible, aunque sí es interesante. Una vez que tenemos todo el bisel, vamos a redondearlo con una lija basta de grano 80. Recordad que aquí manda el tacto, que es, como comentamos, el ojo del ebanista. Tenemos que ir tocando para si hay un defecto, una arista, un escalón, y ahí retocamos. Recordad que si vais a terminar la bañera en barniz, yo seguramente le haría menos radio, un poquito menos avanzado el radio. Pero yo recomiendo que os animéis a hacerlo en carbono, porque queda espectacularmente bonito, creo que es muy compatible con la madera y además estructuralmente es más fuerte que la fibra de vidrio. Es una zona sensible donde vamos a apoyarnos, donde vamos a hacer fuerza y palanca. Es interesante que quede lo más fuerte posible. Que ya en sí lo queda, porque ya estáis viendo que aún solamente con el contrachavado de 4 milímetros, sin ningún tipo de laminado, ya cuesta flexarlo, queda muy duro. Y le vamos a pegar 3 manos o 3 capas de fibra de carbono de 200 gramos, que es un material muy resistente. Le he dado la vuelta a la cubierta y ahora vamos a perfilar la bañera por abajo con un radio más pequeñito, menos en la zona de las musleras, que ahí lo vamos a dejar plano. Este perfilado en la parte de abajo, como os comentaba, es para que el tejido no le cueste mucho hacer la curva y se adapte lo mejor posible al interior de la cubierta. Una vez que tenemos perfilado todo el perímetro de la bañera, por la parte de abajo, vamos a lijar también, a redondearlo mejor aún. Y también vamos a lijar todo el perímetro de la bañera, donde luego irá anclado la fibra de carbono. He acotado con cinta de carrocero el ángulo, el rincón de la muslera. Y aquí voy a meter un cordón de resina espesada. Esta ocasión lo he mezclado con sílice coloidal, pero como ya sabemos, se puede hacer con cualquier otro aditivo. Este cordón solamente tiene una función estética, de que el tejido describa una forma más suave, un quiebro más suave. Esto se puede hacer si va laminado en fibra de carbono, porque quedará oculto bajo el tejido, que es opaco. Si es fibra de vidrio, no debemos hacerlo porque estéticamente no va a quedar bien. Pero os animo mucho a que eliminéis vuestra bañera con fibra de carbono, que cuando lo veáis os va a gustar y lo vais a querer hacer así, seguro.
empezar a laminar nuestra bañera. Aquí tenemos un tejido de fibra de carbono de 200 gramos, sarga, tejido cruzado. Con 1 metro cuadrado es más que suficiente para toda la laminación de la bañera. Ahora el truco está, o la clave está, en el corte del tejido para que se amolde bien a la forma de la bañera. La clave para aprovechar bien el material y que se amolde a la forma de la bañera es dar cortes en diagonal. Unimos las dos esquinas del metro cuadrado con un lápiz rojo. Vamos a hacer un trazo. Y a partir de este trazo desarrollamos tramos de 10 centímetros de ancho hacia un lado y hacia otro de esta marca. Vamos a ir marcando y vamos trazando. Ahora vamos a cortar por los trazos en diagonal. Aquí es interesante tener una buena tijera que corte bien y que sea fuerte. Bueno, espero que se me vea por aquí. Como podéis ver, hemos obtenido 8 tiras del metro cuadrado y nos ha sobrado unas puntas como habéis visto. Tenemos 2 tiras de cada largo. Vamos a hacer 3 laminados de fibra de carbono y reservamos las más largas para la última capa, para que tenga solamente una junta, solamente una unión. Las 2 primeras laminaciones las hacemos con los trocitos más pequeños. Este tejido de carbono es fantástico para trabajar de forma manual, ya que tiene una imprimación de epoxi que hace que no se deshilache, que no se abran las fibras. Es fantástico. Intentar hacer esto con un tejido de carbono convencional es un trabajo bastante penoso y que está condenado prácticamente al fracaso. Por este material no lo permite. Vamos a cortar las esquinas y empezamos la laminación. Vamos a cuadrar las esquinas para que sea más fácil laminar y el solape entre tejidos sea más fácil. Presentamos las tiras de carbono encima de la bañera en seco, a grosso modo, para tener una idea de la cantidad de tiras que necesitamos y hacemos unas combinaciones partiendo siempre de la más pequeñita. Así evitamos tener que impregnar demasiado material y que luego se desperdicie. Os recuerdo que si este trabajo fuera con fibra de vidrio convencional, el protocolo sería exactamente el mismo. Tenemos que partir de 1 metro cuadrado y hacer los cortes en diagonal y este mismo protocolo. Como veis, hemos acotado todo el perímetro de la bañera con papel de este que utilizan los pintores para tapar ventanas y puertas, que tienen un trocito de cinta de carrocero y es muy práctico y muy cómodo, porque en este trabajo, bueno, existe el peligro de que chorree la resina y que luego se nos quede adherida al casco y es un trabajo extra engorroso de eliminar. Vamos a emplear la siguiente técnica de laminación. Vamos a aplicar la resina en el tejido y le damos la vuelta al tejido y damos por las dos caras. Os comentaba cuando hicimos el cuello de la bañera que el carbono tiene el peligro que no ocurre como con la fibra de vidrio, que cuando aplicamos la resina se pone transparente y nos está indicando qué parte está impregnada y no. Aquí simplemente varía un poquito de brillo, pero tenemos que tener el ojo muy entrenado para verlo. Lo ideal es, damos resina, damos la vuelta a la tira, damos resina, hacemos un rollito y vamos a colocarlo sobre la bañera. Siempre que laminamos empleamos la resina 1020, en este caso con el catalizador lento, el 1025. El de noche lo vamos a dejar hasta mañana y tenemos tiempo más que suficiente para que se endurezca correctamente. He hecho una mezcla de 100 gramos de resina con su catalizador. En el caso que nos faltara una pequeña cantidad, haríamos proporciones más pequeñas, como ya sabemos, con el patrón de 10-3, 10-3, 26, etcétera, etcétera.
Vamos a dar un poquito de resina a la bañera para ayudar a que el tejido se adhiera con más facilidad. Bueno, como habéis visto, en este tipo de laminación hay mucho de trabajo manual. Casi usamos más las manos que la paletina. Ten en cuenta que el tejido de carbono son 200 gramos y un tejido bastante recio. Entonces, cuesta amoldarlo un poquito. Es cierto que cuando pasa un rato, el tejido se vuelve más flexible y al mismo tiempo se va endureciendo la resina y nos permite manipularlo con mayor comodidad. Con lo cual, cuando hacemos este tipo de laminación, tenemos que tenerla bajo control, tenemos que tenerla bajo vigilancia. Dentro de un rato volveré y la tensaré en algunas zonas para llevarla mejor a su sitio. La verdad que es un trabajo muy agradecido cuando está terminado. Simplemente que cada material tiene sus cositas, tiene sus circunstancias y tenemos que trabajarlo de esa forma. Ya ha pasado la noche sobre la laminación de nuestra bañera y ya está totalmente endurecido. Antes de dar la siguiente capa de fibra de carbono, tenemos que recortar los excedentes y lijar, aplanar las juntas entre tejido de carbono, ya que es un tejido grueso y queda un escalón. Entonces, antes de cada laminación tenemos que hacer ese proceso. Con el cúter es como mejor se quitan estos restos. Vamos perfilando. Bueno, ya lo tenemos perfilado. Esto lo hacemos capa por capa, porque si pegamos a tener pegados los tres tejidos de fibra de carbono y estén duros, sería tremendamente duro y sería muy complicado recortarlo. Una sola capa, aunque el tejido esté duro, el cúter lo domina. Por eso, antes de cada laminación hay que retirar los excedentes. Vamos a lijar el laminado con una lija a pasta, ya que este tejido es bastante duro, interesa una lija que sea suficientemente abrasiva. Para la zona de las juntas, pues nos puede venir bien este tipo de rasquetas, que creo que ya hemos hablado de ellas. Para estos puntos, pues nos quitan bastante material y luego terminamos con la lija. Si no disponemos de rasquetas no es problema, simplemente tendremos que trabajar un poquito más con la lija. Por eso interesa una lija, basta. Una lija de 60 es perfecta.
Bien, pues ya tenemos el tercer laminado de carbono terminado, retirado el excedente de tejido e incluso lijado. Está totalmente terminada. Esto queda tremendamente fuerte y duro. Por eso comentaba que podéis hacer solamente 2 laminaciones. Por aquí podría andar un mamut sin ningún tipo de problema. Recordad que tenemos en la base un contrachapado marino de 4 metros que está laminado en carbono por debajo, más las 3 capas de carbono de 200 gramos por encima. Esto es brutalmente duro, incluso innecesario. Pero bueno, como el material nos daba, lo hemos aplicado. Aquí termina el proceso de fabricación de la bañera. Quedarían un par de detalles como los coberturas de resina para tapar el poro en la fibra y luego las manos de barniz marino y unas placas que van colocadas a un lado y otro de la bañera para colocar el asiento. Pero será en otro vídeo, porque este ya va apareciendo un largometraje. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, os agradezco un like, que compartáis estos vídeos y que os suscribáis. Y nos vemos, como siempre, en las virutas y en el agua. Venga, un saludo.